Bien, buenísimo. Muchas gracias. Bueno, Shabbat Shalom a todos. Espero que se encuentren bien. La parashá de esta semana que nos ocupa es Vayetze. ¿Saben qué significa Vayetze? Sí, allá me dicen que sí. Bueno, y a uno, por favor, si no, no se peleen. Vayetze significa y habitó, y habitó, y se asentó. Comienza la parashá diciendo y habitó Jacob, ¿sí? La parashá de esta semana es una de las enseñanzas más, ¿cómo se podría decir? Más emocionantes, más atrapantes de toda la historia bíblica. Nada más y nada menos que la historia de Yosef, de José, hijo de Jacob, vendido por sus hermanos, vendido a Egipto como esclavo. En Egipto, que termina en la cárcel, ¿sí? Hashem le da gracia, está con Yosef, lo eleva al nivel de, después de una serie, ¿no? Una serie, en esta parashá sucede una serie de cuestiones que tienen lugar, ¿no? Una parashá, una enseñanza donde hay muchos sueños, muchas visiones, ¿sí? Muchos principios de profecía bíblica, que no es lo que vamos a tratar en este tema, en este día. Pero luego de una serie de cosas, ¿sí? Que Hashem otorga a Yosef, lo eleva al nivel de virrey de Egipto. Y bueno, la parashá sigue hasta ahí. El tema es que comienza la Torá diciendo y se asentó Jacob, y habitó Jacob. Porque Jacob se había establecido en la tierra de Canaán, en la tierra de Isaac su padre. Y debemos saber una cosa, hay un patrón, ¿sí? Hay un patrón dentro de la escritura bíblica que se repite a lo largo de toda la Biblia. Y debemos saber que donde quiera que la escritura dice y se asentó o y habitó, esas palabras implican desgracias. Porque si nos ponemos a fijar, cada vez que dice y habitó, como dice en la parashá de esta semana, a continuación viene y dice y Yosef trajo un mal reporte sobre sus hermanos. Y a continuación la venta de Yosef. También dice la parashá anterior, y habitó Jacob en la tierra en Sucot. Construyó cabañas. Y a continuación de eso viene la desgracia de Dina, cuando Dina es violada. Luego dice, en Deuteronomio, y habitaron y se sentaron los hijos de Israel bajo los sauces. Y en ese mismo capítulo dice, y en ese mismo día pecaron los hijos de Israel contra Adonai. O sea que donde quiera que la Torá dice y habitó y se sentó, eso implica desgracia. A continuación de eso viene una desgracia. Eso quiere decir, es como si del mundo espiritual le dijeran, a los líderes espirituales de la generación, le dijeran, no te alcanza con el reposo, no te alcanzan con lo que vas a disfrutar en el mundo venidero, y quieres descansar en este mundo. Y Hashem envía una desgracia, envía una calamidad. Es por eso que debemos saber que no hay vacaciones de la Torá. Las personas que dicen que tuvieron ministerio o que sienten, ¿sí? la responsabilidad de llevar adelante la Torá, de llevar adelante la predicación del Evangelio, ¿sí? Que tienen esa responsabilidad sobre sus hombros. Aquellas personas que deciden tomarse vacaciones o que deciden tomarse un tiempo, dejar el ministerio de lado, eso no es para nosotros, eso no es para esas personas. No hay vacaciones de la Torá. La persona no puede tomarse un tiempo y decir voy a tomarme vacaciones, voy a retirarme por un tiempo, me voy a apartar del ministerio. Eso Hashem no lo permite. Porque no venimos al mundo a disfrutar, venimos al mundo a trabajar, a acelerar la redención final de los días. Es por eso que no existe un me voy de vacaciones a disfrutar, al otro. No existe un me voy a tomar un tiempo, un relax. No existe. Porque donde quiera que los hijos de Israel quieran tomarse un tiempo, Hashem le envía desgracias. El pueblo de Israel, el campamento de Israel, tiene que estar continuamente moviéndose, purificando, ¿sí? Llegamos a un lugar, purificamos el lugar. Hablamos de Hashem, establecemos una tienda, es establecer una casa de Torá, predicar, evangelizar, levantar a Yeshua, revelar a Yeshua. Hashem te muda, ok, mueves la tienda se mueve la nube, se mueve la tienda, es así. No existen vacaciones de la Torá. No existe y habitó
se sentó para los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque donde quiera que se dice en la Torá o se diga en nuestros días, y voy a habitar o me voy a sentar, es sabido que Hashem envía calamidades. Y no son calamidades lindas lo que le pasaron a los patriarcas, obvio. La violación de una hija, la pérdida, o sea, el secuestro, como quien dice, ¿no?, por parte de los hermanos de Yosef, una falsa noticia de la muerte de un hijo, y así sucesivamente. Lo cierto es que, si bien esto es cierto, debemos saber de que la parashá de esta semana contiene grandes secretos acerca de la redención. En la parashá de esta semana, en la enseñanza bíblica de esta semana, que tiene lugar en Génesis, ya les digo en dónde. ¿Génesis cuánto? 37, ¿no? Génesis 37. Sí. Y habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Pero hay algo interesante, porque dice la Torá en el capítulo 37, versículo 2, dice: esta es la historia de la familia de Jacob. Y dice Yosef. Esta es la historia de la familia de Jacob, Yosef. O sea, o es la historia de la familia de Jacob o es la historia de Yosef. Porque dice la historia de la familia de Jacob y comienza relatando la historia de Yosef. Es que realmente lo que le pasó a Jacob le terminó pasando a Yosef. Lo que le pasó al hijo, le pasó al primogénito. Eso es lo que debemos entender. Y la historia de Yosef revela grandes secretos en cuanto al bosquejo, como quien dice, a la figura profética del Mesías. Nuestra tarea, por supuesto, en este año hemos recibido la directiva de revelar al Mashiach en toda la Escritura, en toda la parashá, donde sea que vayamos, ¿sí?, para allá, enseñanza por enseñanza. Nuestra tarea es revelar al Mashiach, es revelar a Yeshua, porque Yeshua se oculta dentro de las Escrituras. Nuestra tarea es ver a Mashiach dentro de las Escrituras. Y por lo tanto, esa va a ser nuestra labor el día de hoy. Con la ayuda del cielo, vamos a tratar de revelar a Yeshua y sobre todo, o sea, el contexto de nuestros días. Porque la parashá también nos habla del contexto de nuestros días y revela los tiempos que estamos viviendo en el día de hoy. Eso es todo lo que, en otras palabras, tratar de vivir la parashá, tratar de vivir la enseñanza bíblica de una manera viva, de una manera sentida. No solamente leerla y quedarnos con lo que ocurrió en algún momento, sino también leerla y entender que la Biblia, que la palabra de Dios nos habla incluso de lo que estamos viviendo hoy en día, de los contextos políticos, económicos, religiosos que estamos viviendo en nuestro día. Sucede que Yosef, dice la enseñanza, que Jacob toma a su hijo Yosef y le dice: ve a ver a tus hermanos, que están con el rebaño, ve a ver y tráeme informe de lo que están haciendo. Sucede ser que cuando Yeshua hablaba, decía: yo no hablo mis palabras, sino las palabras de mi Padre que me envió. En otras palabras, así como Yosef fue enviado por su padre a supervisar lo que estaban haciendo sus hermanos, de la misma manera Yeshua es enviado a supervisar la labor de sus hermanos, o sea, del pueblo de Israel, que era lo que estaba haciendo Israel en sus días. Jacob toma a Yosef y le dice: ve a ver a tus hermanos. Luego Yeshua nos sorprende con una parábola que dice: oíd otra parábola, dice en Mateo 21. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Y finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Y le respondían, ¿no?, los hombres que estaban con Yeshua, le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará la viña a otros labradores que le paguen el fruto
a su tiempo. Hasta aquí la parábola, o sea, que yo quiero agarrar, ¿no? O sea, qué conexión tan directa con lo que estamos viendo. Jacob envía a Yosef y le dice, ve a ver a tus hermanos, ¿qué es lo que están haciendo? Y cuando llega Yosef a sus hermanos, los hermanos conspiran en medio de ellos y dicen, miren, acá está el soñador, acá está el que quiere ser rey sobre nosotros. Matémosle, quitémosle la ropa y apoderémonos de lo, o sea, arruinemos sus sueños. Lo mismo que Yeshua está tratando en la parábola. Lo que Yeshua está haciendo, y fíjense la mente divina que tenía Yeshua, es algo impresionante. Porque Yeshua, en medio de su parábola, emplea una pregunta a los que estaban con él y nos revela para nosotros un secreto del mundo espiritual. Y dice, el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos ladrones? Les hace una pregunta a los que estaban escuchando su parábola y les hace una pregunta. ¿Qué le hará el Señor de la viña a estos ladrones? Y los que estaban con él le respondieron, diciendo, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a los labradores, a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. ¿De dónde toma Yeshua esta estrategia? Porque lo que está haciendo Yeshua es una estrategia. Yeshua está poniendo la Torá contra el pueblo. Es decir, ustedes dicen ser maestros de la ley, yo les voy a revelar la Torá ahora, dice. Y los voy a poner contra la espada y la pared. Y les hace una pregunta. Con una simple pregunta, Mashiach daba vuelta el mundo como quería. Es realmente algo impresionante, porque Yeshua se toma de este principio, lo toma del profeta Natán. Cuando Natán va a David, después de que David tuvo el incidente, el tema con Betsabé, ¿no? En hebreo es Bathsheba, Betsabé, viene Natán y le cuenta una parábola a David y le dice, había un hombre rico que tenía muchas ovejas y había un hombre pobre que tenía una sola oveja, dice, y la quería mucho. Pero el hombre rico, viendo la oveja del pobre, le dice, manda a matar al hombre pobre y se queda con su oveja. Y David salta allí, lleno de furia, dice, ese hombre debería morir, le dice. Y Natán le dice, ese hombre eres tú. He aquí que Natán, enviado del cielo, le dice, es como que el mundo espiritual le había otorgado, le había conspirado, había orquestado un decreto divino contra David. Pero antes de que el mundo espiritual soltara el decreto contra David, le preguntó a David, de una forma oculta, si David estaba de acuerdo con el decreto. Y cuando David emite el decreto con su palabra, le dice, ese hombre eres tú. Y esto te ocurrirá a ti. Lo que has dicho te ocurrirá a ti. El mismo principio aplica a Yeshua. Porque a nadie se le decreta algo del mundo espiritual sin que la persona esté de acuerdo con su propio decreto. Y Yeshua viene y les dice, ¿qué hará aquellos labradores? No, dice, ¿qué hará aquellos labradores? Sí, Yeshua, entendiendo lo que estaba pasando en sus días, entendiendo lo que estaba ocurriendo con el pueblo de Israel, entendiendo el decreto del mundo espiritual, le consulta a los líderes espirituales de su pueblo si estaban de acuerdo con el decreto que iba a ser soltado del cielo contra ellos, contra el Israel de sus días. Y ellos mismos se responden a ellos, sin saberlo, se responden ellos mismos, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Lo único que le faltó decir a Yeshua fue, esos son ustedes. Pero claro, era Mashiach y hacía todo secretamente. Por eso es que debemos entender de que toda conversación que nosotros tenemos en lo cotidiano, toda noticia que escuchamos, ¿sí? Aquellas personas que vienen y te cuentan de que este hizo aquello, o que aquel hizo lo otro, o una noticia que escuchas en el noticiero, en realidad, toda conversación vana que tenemos encierra grandes secretos espirituales. Y constantemente, cuando soltamos un decreto contra otra persona, diciendo, no, la verdad que debería pasarle esto, ¿por qué mejor no sé esto que el otro? Lo que estamos haciendo es sentenciarnos a nosotros mismos. Porque continuamente el mundo espiritual está consultándonos si estamos de acuerdo con lo que nos va a ocurrir en nuestro futuro. Entonces, la persona debería ser consciente de las palabras que usa, debería ser consciente de lo que habla continuamente en sus conversaciones. Porque constantemente del mundo espiritual nos está enseñando Yeshua que a nosotros nos consultan sobre nuestros decretos que están siendo escritos día tras día sobre nuestras vidas. Luego de eso, Yosef, después de que los hermanos le quitan la túnica, lo tiran al pozo, es vendido por plata
y dicen que echan suerte sobre sus ropas para ver quién se las iba a entregar a sus padres. De la misma manera, Yeshua fue vendido por dinero, 30 piezas de plata. Por 30 piezas de plata vendieron a Yeshua. Y antes de que Mashiach expire su espíritu, dice que repartieron suerte entre sus vestidos. Lo mismo que le pasó a Yosef, lo mismo le sucedió a Yeshua. Las ropas de Yosef fueron manchadas con la sangre de un cabrito. Y Génesis Rabá nos sorprende con una gran pregunta. Génesis Rabá, el Midrash, dice, ¿por qué usaron la sangre de un cabrito? Y los rabinos responden, porque es semejante a la sangre de un hombre. Dándonos a entender de que en este acto que hacen los hermanos de Yosef con Yosef, está oculto el sacrificio de Mashiach. De que Mashiach iba a ser pasado a muerte para expiar los pecados de Israel. Yosef fue vendido a otro país, a Egipto, y Yeshua fue vendido a otros labradores, como dice. Así como se cumple el decreto que ellos mismos soltaron, dice. Arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Porque no supieron de cuidar la viña, Yosef fue vendido porque no supieron valorar al hermano, a su hermano, que traía el diseño de la redención, lo vendieron a otro país. De la misma manera, Yeshua fue vendido a otra nación, a otro pueblo. ¿A qué pueblo fue vendido Mashiach? Mashiach fue vendido al pueblo de Roma. Claro está. El que hoy en día se conoce como el cristianismo. Y es por eso que el cristianismo anda con un Mesías que no es de su pueblo, o sea, el Mesías. Tienen un Mesías judío que enseñó Torah y se hacen de su Mesías. Pero lo cierto es que ese Mesías está con ellos por un lapso de tiempo. Está trabajando en medio de ellos secretamente, enviado por su padre. Porque así como Yosef fue arrojado a las cárceles de Egipto, asimismo Yeshua está en las cárceles de Roma. ¿Y cuáles son las cárceles de Roma? Nos enseñan nuestros sabios que las cárceles de Roma son los corazones de los creyentes de Occidente que creen que Jesús es Dios. Aquellos que creen que Jesús es Dios son los que tienen al Mesías encerrado en el corazón de Roma. Esas son las cárceles de Roma. Las cárceles de Roma son la idolatría. Porque Yeshua mismo dijo que Él viene de parte del Padre. Pero el apóstol Pablo dice que hay un solo Dios, el Padre, y un solo Mesías, hombre. Un solo Mesías, hombre, que intermedia, no me acuerdo cómo dice el versículo, pero dice, hay un solo Dios, el Padre, y un solo Mesías, hombre. Así es como dice el apóstol Pablo, aclarando siempre de que no es un semidios, como suelen decir, es simplemente un hombre maravilloso, el hombre que cambió la historia. De la misma manera que Yosef, cuando estaba en Egipto, reconoció a sus hermanos, de la misma manera Yeshua reconoce a sus hermanos, pero los hermanos de Yosef, a Yosef no lo reconocieron, tal como ocurre en nuestros días, que el pueblo judío sigue sin reconocer a Yeshua como Mesías. Y esto es uno de los rasgos de Yosef que ocurre en cada generación, porque lo que ocurrió con Yosef en esa generación siguió ocurriendo de generación en generación. Y todo esto no es sino una obra del Satán, que ciega los ojos de los sabios para que no reconozcan a Yosef en cada generación. En cada generación siguen sin reconocer a Yeshua, pero no es por culpa de ellos, es por culpa de sus transgresiones. Porque en cada generación las fuerzas del mal ciegan los ojos de los sabios para que no reconozcan a Yosef en su generación. Interesante en todo lo que le ocurre a Yosef en Egipto, y es que así como Yosef recibe un nuevo nombre, un nombre egipcio, a Yeshua también se le fue dado un nuevo nombre, un nombre romano, conocido no como Jesús. Debemos saber que en los días de la revelación del Mesías, dijeron los sabios de Israel que la sabiduría de los escribas se pondría podrida y que rechazarían incluso las alusiones numéricas que revelan a Yeshua como el Mesías. Y todo esto por causa de nuestras muchas transgresiones. En otras palabras, así como Yosef fue para Faraón, así Yeshua es para Hashem. Así como Yosef fue la mano derecha para Faraón, de la misma manera, Yeshua es la mano derecha para el Creador.
Y Él es el que rige sobre toda la creación, sobre toda esta creación, el que rige es Yeshua. El escenario que se está presentando en nuestros días es el mismo que se presentó en aquellos días. Judá salió en pos de sus propios caminos, buscando una revelación diferente. Los hermanos de Yosef estaban con sus padres, dispersos, cada cual en su propio camino. Y Yosef estaba en Egipto, pero Yosef no estaba en Egipto por su propia causa, sino que estaba en Egipto por la orden que le había dado su padre. Y no estaba en Egipto haciendo simplemente de prisionero, sino que estaba trabajando en Egipto. En medio de las cárceles, Yosef estaba trabajando. Lo mismo que ocurre en nuestros días. Judá, el pueblo ortodoxo judío, está metido en sus propios asuntos, esperando todavía a un Mesías que venga a darles la victoria sobre todos sus enemigos. El resto de las tribus todavía siguen exiliadas, solamente en los ojos del Padre, cada cual en sus propios asuntos. Pero Yeshua, en nuestra generación, estando en las cárceles de Roma, sigue trabajando en medio de la generación. Porque Yosef fue enviado a Egipto para preparar el escenario que iba a traer la redención final. La venta de Yosef a Egipto fue el comienzo de la redención, el comienzo del exilio, pero también el comienzo de la redención. La venta, es decir, el que Yeshua haya sido despreciado por sus hermanos fue el comienzo del exilio, pero también fue el comienzo de la redención. Yeshua fue enviado al cristianismo, fue enviado a Occidente para preparar el escenario para los tiempos del fin. Porque el Mesías es visto como un leproso en las puertas de Roma. Así lo declara el Talmud, Tratado de Sanedrín, folio 91a, 91b. Ellos dicen que el Mesías es un hombre leproso que está en las puertas de Roma. No está dentro de Jerusalén, está en las puertas de Roma. De la misma manera que Yeshua está en las puertas del cristianismo. Y ojo, porque estar a las puertas del cristianismo significa que está por fuera de la ciudad. No está por dentro, está por fuera. Pero ¿qué es lo que hace? Está preparando el escenario. Está preparando el escenario para los tiempos del fin. De la misma manera que nosotros, como representantes del Mashiach, como hijos espirituales de Yeshua, estamos en medio del mundo occidental. Lo que somos enviados a hacer en este tiempo es a preparar el escenario para los tiempos del fin. Eso es lo que somos enviados a hacer nosotros en este tiempo. Mientras Judá está en sus asuntos, no queriendo ver a Yosef, no queriendo ver al Mesías, hijo de José, sino buscando otra clase de Mesías. Y aún así conspiran contra nosotros. Eso no debe de nosotros de preocuparnos en absoluto. Cuando ellos hablen mal de nuestro Mashiach, hablen mal de Yeshua, debemos saber que estamos haciendo la tarea correctamente. Que Yosef estaba trabajando en Egipto, de la misma manera, el pueblo de Israel, los que guardan la ley, la Torá de Hashem y el testimonio de Mashiach, están trabajando en Egipto. Nuestra tarea en Egipto es es trabajar, es preparar el escenario para la llegada de Mashiach. Es preparar el escenario para que cuando Israel esté listo, entonces Yosef se revele a sus hermanos, es decir, Yeshua se revele a todos sus hermanos, al pueblo judío, y entonces haga descender a su padre a la tierra de Egipto. En otras palabras, hacer descender la gloria de Hashem, el reinado de Hashem a este mundo, porque ese es el fin de toda la creación, que Hashem haga de este mundo, o nosotros, hacer para Hashem en este mundo, un reinado para el Creador. Eso es lo que fue enviado Yosef a hacer a Egipto, sin saberlo, y eso es lo que fue enviado Yeshua a hacer a este mundo. Yosef se metió en medio de Egipto, circuncidó los corazones de todos los que estaban a su alrededor, halló gracia, se volvió próspero. De la misma manera nosotros, siendo representantes de Yeshua en esta generación, en este Egipto moderno, tenemos que circuncidar los corazones de todos los que nos rodean. Hallar gracia, Hashem nos dará gracia, porque está escrito, y Adonai estaba con Yosef y le prosperaba en todo lo que hacía. Debemos contar con ese recurso espiritual. Si contamos con que tenemos fe en que somos los enviados del Mashiach, para preparar el escenario para los tiempos de la revelación de todas las cosas. Eso era lo que tuvo lugar en aquellos días y es lo que se revela en este tiempo. En otras palabras, la Torá está diciéndonos,
cuáles son los tiempos proféticos que estamos viviendo. Que estamos viviendo los tiempos de la preparación de la llegada del Mashiach. Los tiempos de la preparación de la revelación del Mashiach. Dicen que a Yosef en Egipto le dieron un nombre egipcio. De la misma manera que a Yeshua le dieron un nombre romano. Pero cuando Jacob se entera de que Yosef está vivo, declara: "Oh Yosef Beni Jai", mi hijo Yosef está vivo. La suma de las letras hebreas de ese versículo, "Oh Yosef Beni Jai", es el mismo valor numérico que la palabra Yeshu. Yeshu es el nombre despectivo con el que llaman a Yeshua los judíos, porque dicen que, o sea, ellos no aceptan, o sea, la forma en que usan ellos para cargar a Mashiach, para cargarnos a nuestro Mashiach, para hablar despreciablemente de él, es Yeshu. O sea que su nombre es incompleto, dicen ellos, como que no reunió los requisitos para ser el Mashiach. Entonces le dicen Yeshu. Pero ese nombre tiene el mismo valor numérico que la frase "Oh Yosef Beni Jai", mi hijo Yosef está vivo. Porque tal como dijo Jacob, Yosef aún vive. De la misma manera, Yeshua aún vive. Lo que nosotros tenemos que saber es que así como Yosef fue ascendido a ser virrey de Egipto, hay un midrash que cuenta que antes de que Yosef sea llevado a ser gobernador de Egipto, se le presentó un ángel. Volvemos a repetir, ¿no?, de que las parábolas de los midrash son historias que ocultan misterios, no son tan literales. Dice que a Yosef se le presentó un ángel y le enseñó 70 idiomas, porque para presentarse delante de Faraón en aquel tiempo y poder demostrar que será más que Faraón, el que era citado delante de Faraón tenía también que hablar 70 idiomas, igual que Faraón. Porque Egipto en ese tiempo era la capital mundial del mundo y todos los pueblos, las 70 naciones de ese entonces, comerciaban en Egipto. Resulta ser que Yosef se había preparado, el ángel había capacitado a Yosef para que hable 70 idiomas. Entonces, cada vez que se presentaba Yosef, cuando se presentó Yosef delante de Faraón, iba subiendo 70 escalones. Y en cada uno de esos escalones tenían que hablar un idioma diferente, demostrando que lógicamente que él sabía 70 idiomas y que estaba a la altura para ser el gobernador, el virrey de Egipto. Y cuando llega, Yosef no habla 70 idiomas, habla 71, porque cuando llega le dice a Faraón, Shalom, le dice, y le habló en hebreo, un idioma que Faraón no conocía. El punto está en que la forma en que se capacitó Yosef en Egipto, en la cárcel de Egipto, en el seno de Egipto, fue aprendiendo el dialecto universal, los dialectos universales, ¿sí?, los dialectos de cómo relacionarse con todas las naciones de ese tiempo, porque Yosef debía llevar un mensaje. El mensaje tenía el anillo se le había dado el anillo de Faraón, ¿sí?, las cadenas de Faraón, todo, las ropas, para presentarse ante el mundo y dar un mensaje. Entonces él tenía que presentarse con un lenguaje, con un dialecto, con un idioma que cada cual que lo escuchara lo entendiera. Resulta ser que ese es el secreto, o sea, ahí está encerrado el secreto de cómo se preparan los discípulos de Mashiach de esta generación para presentarse ante el mundo y rendir, o sea, transmitir el mensaje que es dado para esta generación. Porque si vemos que se hablaba de 70 idiomas, pero si nosotros reducimos la gematría de 70, nos queda 7, porque 7 más 0 es 7. 7 como las 7 notas de la escala musical. Específicamente, esa es la forma en cómo, ese es el lenguaje, ¿sí? 7 como las 7 notas de la escala musical. Ese es el lenguaje con el cual tiene que ser y deben ser preparados los discípulos de Mashiach en este tiempo dentro de las cárceles de Roma. Ese es el lenguaje, porque la música es el único lenguaje universal.
a través del cual todos los pueblos reciben el mismo mensaje sin entender el dialecto. Porque no es con palabras, es con rúa. No es con expresiones verbales, sino que es con la fuerza, con la energía, con la vibración, como si se quiere decir, con la nota específicamente que da en el clavo y que despierta el alma dormida de los demás pueblos. Porque existe un lenguaje que es el lenguaje de las almas, y el lenguaje de las almas es la música. La música es un lenguaje universal y no se requiere de entendimiento o de gran capacitación en lenguas, en idiomas, para poder entenderlo, porque la música no se entiende, se percibe, se siente, y la música también transmite. Esa es la forma en cómo los discípulos de Mashiach se preparan, estando en las cárceles de Egipto, en las cárceles de Roma en este tiempo, para presentarse delante de Faraón y que Faraón les dé el anillo y entonces sean llevados en la caravana de Faraón a todos los pueblos para implantar en esta generación como quien dice, no específicamente el reinado de Adonai, sino establecer el sistema económico sobre esta generación, el diseño económico que va a traer la redención de todas las naciones. Porque si hay algo que se espera del Mashiach, es que el Mashiach traiga solución a los problemas económicos que estamos viviendo en este tiempo. Esa es la manera en cómo los hijos espirituales de Yeshua, los enviados del Mashiach, han de prepararse en este tiempo. Y dice que el Midrash, que cuando llegaba Yosef adelante, o sea, delante de Faraón, dice que le habló en un idioma que él no conocía, que era el hebreo. Y es porque la profecía desciende en letras hebreas. La única manera de adquirir la profecía verdadera es a través de letras hebreas. Entonces, entendiendo que cada letra hebrea es una nota musical diferente, los discípulos de Mashiach que tengan el conocimiento de los cánticos espirituales para este tiempo son a los que se le darán el anillo del rey y serán enviados para transmitir el mensaje y establecer el diseño económico de los tiempos del fin y así hacer descender a Jacob a Egipto. En otras palabras, hacer descender al Padre Celestial la gloria, el reinado de Hashem en este mundo. Porque ese es el propósito con el cual Yosef fue enviado a Egipto, a preparar el escenario para la llegada y la revelación del Mashiach, y así traer el reino de Dios, trayendo un nuevo orden económico. La única manera de traer un orden mundial nuevo con Mashiach es traer un orden económico mundial nuevo, establecido por la Torá. Y si queremos saber cuál es el diseño económico para los tiempos del fin, entonces debemos aprender a esperar a la parashá de la semana que viene, porque no lo podemos revelar. Ojo, porque este Shabbat es un Shabbat muy especial, de la misma manera que lo será el Shabbat que viene. Este Shabbat se abrieron claves proféticas que estaban ocultas en la parashá. Estas parashá, la parashá de esta semana y la parashá de la semana que viene, encierra grandes secretos espirituales, grandes secretos económicos para los tiempos del fin. Solamente aquellos que guarden la santidad del Shabbat, que entren a Shabbat correctamente, que puedan hacer Teshuvah correctamente en Shabbat, son los que recibirán el diseño. El mundo espiritual está dispuesto a entregar los secretos, está dispuesto a entregar la clave para ser prósperos en este tiempo. Porque está escrito que Adonai estaba con Yosef y que era próspero en todo lo que hacía. ¿Cuál es la evidencia de que somos verdaderos discípulos del Mashiach, de que Adonai está con nosotros? Que Hashem nos bendecirá con riquezas espirituales. Y esas riquezas espirituales se tornarán riquezas materiales. Y la riqueza espiritual es la revelación oculta de la Torá. Dice la parashá, y ya terminando, la parashá de esta semana, versículo 16 dice: Jacob engendró a Yosef, marido de Miriam, de la cual nació Yeshua, llamado el Mashiach. Esta es la historia de la familia de Yosef, de Jacob. Y dice la Torá, Yosef. Y nos dice el inicio de la Besorá de las buenas nuevas de Mateo. Y Jacob engendró a Yosef, marido de Miriam, de la cual nació Yeshua, llamado el Mashiach. O sea que la relación entre Yosef y Yeshua
simplemente no es que un ciego no puede verla, es que un malvado no puede verla. Y los que estaban con Yeshua en aquel tiempo dijeron, destruirá a los malvados y dará su viña a otros labradores. Ese es el decreto que tuvo lugar. Ese es el decreto que aún hasta nuestros días se está ejecutando. Por lo tanto, todo aquel que no quiera ver la mesianidad, como quien dice, todo aquel que no quiera ver la legalidad de Yeshua como Mashiach, no es un ciego, ese es un malvado. Y ese Hashem lo dará por muerto. Y a ese Hashem le quitará sus dones y sus talentos y se los dará a otros labradores para que traigan fruto. Esa es la parashá que tiene lugar en este día. Y esa es el comienzo de la redención, porque la redención se extiende al diseño económico de los últimos tiempos. Y esa es la parashá que nos ocupa la semana que viene. El diseño económico para el fin de los tiempos ya se reveló como nunca en la madrugada. Ayer nos sorprendió. Ya nos venía sorprendiendo, pero simplemente les voy a dejar con algo que me enseñó mi maestro, el Moré Cristian Heraldo Presbítero, y que él repite siempre para que alguno que tenga ahí su oído abierto lo pueda captar. Y él dice, la redención es con dinero. La redención es con dinero. Y es el único indicio que vamos a dejar, porque si quieren conocer el secreto de la redención que se oculta en la parashá de la semana que viene, entonces tienen que estar ahí, del otro lado, esperando la parashá de la semana que viene. Así que eso es todo por hoy. Que Hashem les bendiga, que Hashem les envíe shalom, besimjá, paz y alegría en el Mashiach Yeshua. Desde el Ministerio de Escuela Fares, los bendecimos.